Hablando del microcontexto y lo referente a la lúdica de rugby, en el segundo semestre del año 2019 se contó con 4 estudiantes femeninas, las cuales se encontraban en grado décimo. Para la práctica número 2, desarrollada en el año 2020, se contó con 5 estudiantes nuevos, todos hombres de grado sexto y de grado noveno. En cuanto a los aprendizajes significativos, en la práctica pedagógica número 1 se obtuvieron la mayor cantidad de aprendizajes, iniciando con la facilidad de creación de ejercicios y circuitos motrices que facilitaran la comprensión de los elementos que se pretendían enseñar. También a lograr o a buscar la forma de enriquecer mi conocimiento mediante videos informativos, páginas de internet, incluso grupos en los que se trataba el tema del rugby. También el manejo del material y la gestión de este. En mi caso particular, en la institución no se contaba con material como el elemento en sí, y para contar con este se gestionó en bienestar universitario, más específicamente desde deportes y cultura, los 3 balones con los que contaba la universidad, 3 balones que fueron el único elemento con el que no se contaba en la institución. Otro aprendizaje significativo fue el manejo de grupo. Por parte de la práctica número 2, la importancia de los espacios fue el primer aprendizaje que me dio esta, dado que en la práctica número 1 no contábamos con el espacio de la cancha de fútbol, la cual nos dio un entorno más demarcado, la comprensión de los diferentes circuitos y ejercicios. Por otra parte, también se generaron retrasos en cuanto a elementos técnicos, dado que el espacio era un poco más estrecho que el lugar en el que desarrollábamos la práctica pedagógica número 1. Al contar con 3 diferentes grados escolares, sin embargo, se encontró que en el mismo curso se hallaban distintos estadios motrices en cuanto a coordinación y motricidad. En la práctica número 2 se presentó la contingencia por el COVID-19, llevando a la institución a virtualizar las clases. Sin embargo, decidimos continuar con la producción de videos para contrarrestar este sedentarismo el que conlleva la inactividad física. También aprendimos a desarrollar una cartilla, la cual va a ser el producto que le vamos a entregar al colegio para estandarizar estas enseñanzas de los deportes propuestos. También aprendimos a crear un classroom para poder comunicarnos o llevarles nuestras actividades a los estudiantes. La plataforma de EduPlay nos proporcionó también muchas enseñanzas en cuanto a la creación de nuevas actividades que favorecieran el aprendizaje de nuestros estudiantes. Hablando de los aspectos didácticos, en cuanto a las técnicas de enseñanza previas a la virtualización, se usaba la asignación de tareas dada la cercanía que se tenía con el estudiante y la proposición de distintos circuitos motrices para la enseñanza del deporte, el traslado de algunas responsabilidades al alumno, como las del ritmo, la cadencia y la ubicación de los elementos en el espacio. Ya en la virtualidad fue imposible mantener una cercanía con los estudiantes. Es aquí donde se empieza a trabajar el mando directo y la modificación de este, dado pues los objetivos que se plantea las cuales fueron la repetición de ejercicios y la enseñanza masiva, dado que luego de la contingencia la institución nos pidió realizar estas producciones audiovisuales, pero enfocadas a contrarrestar el sedentarismo en los estudiantes. En cuanto a las características de estas técnicas de enseñanza, encontramos que la asignación de tareas se centra en la asignación de estas, pero planteadas desde circuitos o en forma de circuitos en los que las tareas son generales. Sin embargo, durante la virtualización, la explicación se dio de manera verbal y luego una demostración visual, donde nos recibíamos las apreciaciones de los estudiantes para realizar estos videos. En cuanto a los aspectos pedagógicos, el rol del estudiante antes de la virtualización era evidentemente más activo, dado que luego de la virtualización las producciones audiovisuales no contaban con la apreciación de los estudiantes, fuertemente impactado, dado que antes de la virtualización el maestro era el que proporcionaba el feedback general y particular. Sin embargo, luego de la virtualización fue imposible generar un feedback, dado que no teníamos evidencias de que los estudiantes estuvieran desarrollando los ejercicios que nosotros planteábamos en los videos con sus familiares en casa. Pasando al plano de los contenidos, la institución nos pidió que los contenidos audiovisuales que íbamos a producir se centraran en una población general, es decir, en
para todo el colegio. También contrarrestar el sedentarismo que los jóvenes estaban viviendo por causa del confinamiento. Esto llevó a reemplazar la enseñanza de técnicas de adversarios y colaborativa a simplemente ejercicios analíticos. Es evidente que la relación entre estudiantes y docentes fue la más afectada, dado que el único contacto que podíamos llegar a tener con ellos era a través de una producción audiovisual, donde ellos observaban los ejercicios que nosotros planteamos y posteriormente los desarrollarían. Por último, hablando de los espacios, la adaptación que se sufrió fue enorme, dado que en un hogar no se cuenta con espacios muy amplios. Por esto se solicitaba antes de iniciar cada video buscar un espacio el más amplio posible con la menor cantidad de objetos que pudieran dañar o afectar. En cuanto al aspecto evaluativo, antes de la virtualización podíamos apreciar los avances o las falencias que tenían en cuanto a su desarrollo motriz, específicamente en el deporte. Luego de la virtualización, aunque se siguió trabajando la motricidad y la coordinación, no se contaba con evidencias para lograr percibir los avances o los retrocesos en este proceso que se llevaba. En cuanto a los procesos investigativos, al no tener contacto directo con los estudiantes a los que impactábamos, no hubo manera de determinar si las planeaciones que diseñamos incidían en los procesos de formación integral y deportiva de los estudiantes. En cuanto a las experiencias exitosas, a lo largo de la práctica número 1 me embarqué en un proceso de recoger todos aquellos procesos que me pudieran ayudar a comprender la dinámica del rugby, dado que yo no tenía muchos conocimientos en cuanto al deporte. Contar con un buen grupo inicial fue una experiencia muy gratificante, dado que la comprensión que estas niñas tuvieron del deporte fue excepcional. Al no contar con un buen espacio y una gran cantidad de estudiantes, no nos detuvo para desarrollar cada una de las actividades que pretendíamos. Tampoco nos desanimó en el proceso de enseñanza del deporte. Como última experiencia exitosa de la práctica pedagógica número 2 fue la comprensión y el progreso de las técnicas trabajadas durante el semestre por parte de las chicas que hicieron parte de este proceso, puesto que me dejó ver que a pesar de no tener muchos conocimientos al inicio de la práctica, en el transcurso de esta fui apropiándome de conceptos y de técnicas para así mismo transmitirlas a ella. En cuanto a la parte presencial de la práctica pedagógica número 2, una experiencia bastante exitosa fue el acogimiento de los estudiantes nuevos al deporte, la comprensión de este por mi parte y la apropiación de conceptos me dejaron ver un resultado, el cual fue el acogimiento por parte de los estudiantes nuevos en la lúdica. También el lograr en el espacio nuevo un mejor planteamiento y comprensión de los conceptos y de las técnicas fue la experiencia más enriquecedora en la parte presencial de la práctica pedagógica número 2. En cuanto a la virtualidad, la primera producción audiovisual que sacamos no se compara en lo absoluto a la última, gracias a las recomendaciones y el apoyo de los docentes de la Facultad de Educación que hicieron a la tarea de enseñarnos cómo podríamos producir un mejor video que se comprendiera mejor y tuviera una mejor estética también, dado que si todo entra por los ojos, la estética es algo muy importante en la producción audiovisual.